El Ministerio Público ha convocado a una conferencia de prensa. Nos enlazamos en directo en este momento. En concreto, en virtud de las diligencias que se están realizando por parte de la Fiscalía de Asuntos Internos, en el cual se giraron órdenes de allanamiento y órdenes de captura en el presente caso, pero que deriva de una investigación realizada por la Fiscalía de Asuntos Internos. Como antecedente del presente caso, se les hace saber de que se verifica a través de una denuncia irregularidades en la adquisición de un edificio por parte de personal administrativo del Ministerio Público y específicamente el edificio que se estaba verificando es el que se encuentra en la zona 5 de la ciudad capital, que en el tiempo en que se realiza la adquisición era propiedad de la empresa Bertram Sociedad Anónima. Vamos a regresar a la diapositiva que teníamos, en virtud de que esa negociación, como aparece en la presentación, inicia a través de correos electrónicos con fecha 23 de noviembre del año 2016 y se concluye en el sentido de que se eroga por parte del Ministerio Público la cantidad de 35.100.029.23. Una de las circunstancias que se verifica dentro de la investigación realizada por el Ministerio Público es que el bien inmueble estaba sobrevalorado, eso a través de la investigación, con un monto aproximado de 3.5 millones de quetzales, y que la persona que inicia las negociaciones en enero del año 2017, específicamente con fecha 25 de enero, y que impacta el precio de la compra-venta, es el señor William Valls Gallardo, quien se identifica en referida reunión como Billy Valls, que es un sujeto de investigación dentro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y que tiene una orden de captura vigente. Esa persona se presenta a esa reunión, pero hace ver que a la entidad, según los documentos que se verifican dentro del expediente del proceso de compra, es de la entidad Invermocorp, la cual se verifica a través del registro mercantil, que es una sociedad no registrada. Asimismo, se verifica en el Ministerio de Trabajo, tampoco se encuentra registrada. La siguiente diapositiva se les dará a conocer cómo se inician o se verifican a grandes rasgos, por supuesto, porque ante juez competente se hará un detalle específico de cada documento, pero en este momento se les dará a conocer en relación a esos puntos torales que se verifican anómalos. Como antecedente es necesario manifestarles que se realiza la compra del edificio de la zona 5 por parte del Ministerio Público a través de la Ley de Contrataciones del Estado, pero se utiliza una modalidad que fue incluida en el año 2016, la cual específicamente se encuentra regulado en el artículo 43, literal E. Establece el artículo que para poder darse en compra deben de existir 3 parámetros específicos para darle viabilidad. Uno de ellos es de que por la ubicación que debe de venir el bien inmueble, en este caso de una sola persona, y que no puede exceder del avalúo realizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Esos 3 aspectos son los que dan vida a esa modalidad según el artículo 43, literal E de la Ley de Contrataciones del Estado. Pero eso conlleva de que se tienen que velar dentro de los procedimientos administrativos normas torales de la Ley de Contrataciones del Estado. Como antecedente, establece el artículo 80 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que previo a aplicar estas reformas, porque se mencionó que referida compra se basa en ese artículo, pero establece el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, que previo a realizar o aplicar esa normativa,
debía de formalizar por parte de todas las instituciones del Estado obligadas a la Ley de Contrataciones del Estado un manual de compras de bienes inmuebles o un manual de compras que desarrollara esas normas específicamente y que ahí debería de incluirse el protocolo que debía de utilizarse en la compra de bienes inmuebles. El Ministerio Público, a pesar de que existía en la norma en el tiempo del 2016, establece un parámetro que hasta en el mes de septiembre todas las entidades obligadas debían de tener un manual para poder desarrollar esta normativa. En el presente caso se verifica que no se desarrolló ese manual. Otra circunstancia que a través del artículo 14 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que previo a realizar cualquier contratación debe de existir la requisición y la justificación de la necesidad, y dentro de la investigación realizada por la Fiscalía se determina que no existía la requisición ni la justificación de necesidad. Y establece también esa norma en relación a que debe de existir en el plan operativo anual esa compra que se iba a realizar, y dentro del plan anual de compras denominado PAC. ¿Qué significa esto? De que previo a realizar una negociación por parte de una entidad administrativa, esta debe de existir una requisición para poder darle vida, y en base a lo que establece el artículo 80 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debía de existir un manual para realizar este tipo de compras específicamente, circunstancia que no pasó dentro del presente proceso. Se determinó a través de la investigación que efectivamente no existía la requisición en ese tiempo, donde se hace la negociación, donde en el mes de enero ya se contaba con un avalúo por parte del Ministerio Público en relacionado al inmueble de la zona 5. Posteriormente se verifican aspectos de suma importancia, como se podrá ver en el cuadro, donde el Ministerio Público solicita el cuadro anterior, se verifica donde a través de la negociación inicia el 18 de noviembre a través de correos electrónicos. Posteriormente se verifica que se solicita por parte del Ministerio Público el avalúo, como establecía el parámetro del artículo 43 literal de la Ley de Contrataciones del Estado, y se establece por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, específicamente el área del DICABI, que evalúa la propiedad en 35.100.029 quetzales, con 23 centavos. Pero el avalúo que se hace en ese momento en concreto, porque fue realizado, según se puede verificar dentro de la investigación, el inmueble se encontraba como una obra gris. ¿Qué significa esto? Que no encontraba con acabados y faltaban todo, no tenía áreas sanitarias, únicamente tenía la parte de la construcción. Ante esas circunstancias, sin tener esa información, el Ministerio de Finanzas Públicas realiza ese avalúo por esa cantidad. Posteriormente, ya de tener avalúo, la reunión del 25 de enero, como se les manifestó, donde el señor William Valgallardo representa a Invermo Corby, es la persona con autoridad para poder definir el precio, y pacta, como se mencionó, con el Ministerio Público, y ponen el monto máximo en relación al precio del inmueble, en este caso 35 millones. Realmente no existió ningún tipo de negociación en ese aspecto, porque como la ley establece en el artículo 43 literalmente que debe ser el monto establecido por el avalúo del Ministerio de Finanzas Públicas, como entes administrativos debían de verificar los intereses del Estado, y no se verificó ese aspecto. Posteriormente, el 24 de marzo, la Dirección Administrativa solicita al Departamento Jurídico del Ministerio Público que se realice un análisis de los documentos, los cuales darían vía al procedimiento administrativo para formalizar la compra. En enero, como se mencionó, ya se había puesto la cantidad que era el monto máximo que establecía el avalúo. Posteriormente, el Departamento Jurídico en el mes de junio remite oficio en el que indica que para la adquisición del bien inmueble debían de realizarse a través de lo que establecen los principios de la Ley de Contrataciones del Estado. Y ese documento es de suma importancia, toda vez que la jefa del Departamento Jurídico en ese tiempo hace ver, a través de 9 aspectos puntuales, que no era viable la compra del edificio de la zona 5. Posteriormente, la Dirección Administrativa
solicita que se realice un dictamen jurídico para poder darle viabilidad a la compra, pero es el caso que se establece que no existían esos parámetros para poder dar un dictamen jurídico, toda vez que la negociación no cumplía con el principio de legalidad. Con fecha 27 de junio, entonces, el Departamento Jurídico emite ese dictamen en el que emite 9 puntos y recomendaciones que indican inconsistencias que imposibilitan la formalización del negocio jurídico. Ante esa circunstancia, la exfiscal general de la República del periodo 2014 al 2018 mueve de puesto a la jefa del departamento jurídico de ese momento y cambia de autoridad en esa área. Cuando se da ese cambio, específicamente eso fue a finales de julio del año 2017, y la nueva jefa del departamento jurídico, con fecha 25 de agosto del 2017, emite un dictamen favorable en el cual manifiesta que se cumple con los requisitos establecidos en ley, pero no delimita ninguno de los aspectos mencionados específicamente de los puntos que había hecho ver antes la anterior jefa del departamento jurídico, en el que imposibilitaba la venta. Este documento es oral para poder realizar la compra del edificio de la zona 5, pero referido oficio que se crea con fecha 25 de agosto del año 2017 no cumplía con los requisitos legales a la luz de lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. El 27 de noviembre del año 2017, como se puede verificar en la próxima gráfica, aparece el oficio, una resolución número 1061-2017, firmada por Telma Esperanza Aldana Hernández, en ese tiempo fiscal general de la República y del Ministerio Público, en el cual aprueba la compraventa del edificio de la zona 5, ante inconsistencias que se verifica que se realizaron anteriormente, y dentro de esa resolución hace menciones a 3 aspectos, los cuales considera en ese momento que le daba la viabilidad para comprar o realizar la compraventa del edificio de la zona 5. Referida resolución específicamente menciona que se justifica la necesidad, pero la justificación de necesidad se hace de forma ilícita, en virtud de que se establece que la necesidad, según el artículo 14 de la Ley de Contrataciones del Estado, debe de existir previo a iniciar una contratación. En este caso, esa necesidad tendría que haber surgido ya sea en el mes de noviembre de 2016 o en enero de 2017, que es donde ya existe un dictamen, un avalúo, por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y existen negociaciones con personas que se verifican no eran propietarios del bien, que no era representante de la sociedad dueña del bien inmueble, y se verifica también que no era representante legal. Ese 27 de septiembre entonces de 2017 se verifica esas circunstancias donde se aprueba, y la resolución menciona que se aprueba la compraventa, no la negociación, hablando como que se hubiera aprobado la escritura pública. Posteriormente se verifica dentro de la información que se obtiene de la investigación, que es a través de una necesidad, la cual, como se mencionó, debía de existir desde el inicio. Y esa fecha 27 surgen una serie de documentos en el cual se verifica de que debía de realizarse la compra a pesar de las irregularidades legales que tenía. Bajo ese aspecto se establece una serie de documentos, los cuales tenemos en el listado, que tienen la cantidad de 8 documentos, donde hay otras circunstancias que se dan donde existe una ampliación por parte del departamento jurídico, pero ese documento ya no existe dentro de la escritura pública, donde se cierra la negociación con una persona que se determinó que era representante legal de Bertram, sociedad anónima, pero que no es una persona firmante dentro de referida cuenta monetaria, ni existió autoridad de parte de él para ponerle precio al edificio antes relacionado. Luego de esa
resolución que es la que le da viabilidad, pero no cumple con los aspectos legales, se realizan las circunstancias ante el portal de Guatecompras, que es el NOC, que significa el número de operación Guatecompras. Se crea el número, el cual tienen a la vista, con fecha 4 de octubre de 2019, y en 20 minutos se adjudica a Bertram Sociedad Anónima, toda vez que se verifica que era una compra dirigida. Con fecha 11 de octubre de 2019 se facciona la escritura pública en el que aparece el representante legal, Maynor Enrique Lobos Agustín, ante los oficios del notario, y que el notario lo aporta, en este caso, la parte vendedora. No se toma en cuenta un notario por parte del Ministerio Público o Escribanía de Gobierno, que era lo que procedía. Pero el registro de la propiedad en esa fecha impone previos al Ministerio Público y no realiza la inscripción del bien, en virtud que se verifica que la resolución que se mencionó con anterioridad, con fecha 27 de septiembre de 2017, delegaba a la fiscal general a la jefa administrativa para suscribir un contrato, el cual se analiza que no tenía las facultades legales para poder delegar tal función. El previo del registro de la propiedad va dirigido específicamente a que no tenía la jefa administrativa la potestad para poder realizar una escritura pública y por el monto que se estaba manejando. Ante ese previo, el notario de la parte vendedora adjunta un documento remitido por el Ministerio Público, que es un acuerdo del año 2006, en el cual establece que se le facultaba en ese tiempo a los jefes administrativos suscribir contratos, pero esos contratos que se debían de suscribir en ese momento devenían de procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado, sí, pero de licitación y cotización. Cuando se analiza el procedimiento utilizado para la compra del edificio de la zona 5, establece el artículo 43, literal E, que el procedimiento no se utiliza de licitación y cotización, sino es un procedimiento con modalidad de compra directa, que donde solo se debían de verificar esos tres aspectos que se mencionan. Ante esa circunstancia, consideramos que a través de la investigación se realiza entonces la inscripción, porque se agrega ese documento donde menciona que se faculta a la jefe administrativo, pero de la investigación deviene que no tenía las facultades para suscribir referido contrato. Entonces, el 31 de octubre del 2017, se realiza en este caso en concreto la compra del edificio de la zona 5. Solo que las fechas correctas en la presentación es del año 2017, del lado derecho. Posteriormente, a finales del año 2017, específicamente el 27 de diciembre, se establece que se realiza la compra del edificio donde el Ministerio Público eroga la cantidad de 35.100.000 quetzales. Vamos a mencionar puntos torales de por qué no se debía de realizar la compra. Específicamente, no debía de haber nacido a la vida jurídica esa negociación porque no cumplía con el artículo 43, literal E. Los aspectos que se verificaron es que, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, debía de existir una requisición y justificación de la necesidad previo, y eso es muy importante, previo a iniciar cualquier tipo de negociación. Esa circunstancia no se verificó. Que debía de estar registrado en el Plan Operativo Anual, conocido como POA, o Plan Anual de Compras, identificado como PAC. A través de la investigación se determina que no existía un renglón presupuestario para la compra del edificio, sino que se crea posteriormente a cuando ya existe todo tipo de negociaciones. Esas circunstancias la hacen inviable porque tendría que haber existido ya una proyección para realizar la compra. No se cumplen los tres aspectos que establece el artículo 43, literal E, de la Ley de Contrataciones del Estado, específicamente en relación a la ubicación. No obra medio de investigación que
específicamente que determine que el inmueble era indispensable por su localización, sino todo lo contrario. Se verifica la ubicación del bien inmueble que iba a estar en la zona 5 y que tiene colindancia con Colonia Limón, que comunica con la zona 5 de Gerona. A través de un informe de análisis del Departamento de Seguridad del Ministerio Público que no fue tomado en cuenta, se establece que la zona 5 ocupa el lugar número 5 de las 22 zonas con mayor índice de criminalidad. Entonces, si el bien tenía que ser bajo esos tres aspectos, porque es la modalidad que se utilizó, tenía que ser un lugar donde no existieran índices de criminalidad, toda vez que se iba a verificar un edificio por parte del Ministerio Público y que va a haber personal que lleva investigaciones en referido lugar. Con ese aspecto y ese informe de seguridad, se puede verificar a través de la investigación del Ministerio Público que no existía específicamente en relación a por la ubicación que tenía, no era indispensable para el Ministerio Público, porque podrían verificarse otras opciones. Asimismo, otra verificación que que se determina dentro del expediente, es que en base a la Ley de Contrataciones del Estado y la modalidad que se utilizó, debía de existir o de venir ese inmueble que se iba a poner en compra de una sola persona. Se verifica que la persona que comparece a la reunión del 25 de enero del 2017 representa a una empresa denominada Invermocorp y que es el señor William Valls Gallardo, que se identificó como Billy Valls, que como se mencionó anteriormente tiene una orden de captura anterior por la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Él no es representante legal de la entidad Bertrand Sociedad Anónima, pero es la persona que tenía la autoridad para poderle precio. Asimismo, que se presenta como una sociedad no registrada, según el Código de Comercio, se le denominan sociedades irregulares. Y que lo que se establece a través de la investigación es que la persona que sí no tiene la representación legal de que no es socio de la empresa que vendió al Ministerio Público el inmueble, pero que es el que administra los fondos. De esos 9 puntos que hizo ver el Departamento Jurídico que no era viable la primera resolución que se emite, es porque el edificio no contaba con agua potable propia, es porque no existía una justificación y no existía una requisición de conformidad con la ley. Asimismo, en ese tiempo en que se inicia la negociación, establece que el bien inmueble tenía un gravamen hipotecario de 10 millones de quetzales y que a través de la investigación se establece que el señor William Valls es el que paga ese gravamen, existe un interés directo de él para poder realizar esa negociación. Asimismo, se establece que el inmueble, en el momento que el Ministerio Público lo está negociando, no iba a utilizarse inmediatamente porque era un bien inmueble que estaba en construcción. ¿En qué sentido? Que no tenía los acabados que tiene que tener un bien inmueble para que sea ocupado de forma inmediata, que son requisitos que establece la ley. Asimismo, dentro de ese procedimiento se establece que no existen dictámenes ni presupuestarios ni dictámenes técnicos, y el dictamen jurídico que se establece dentro del procedimiento no cumplía con lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. El otro aspecto que restablece el artículo 43 literal, que fue la base de la compra del edificio y que no estaba sustentado para poder realizarse, es que debía de ser el monto no mayor al precio a través de un avalúo realizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Esta circunstancia se verifica que el bien inmueble está evaluado de forma anómala y que existe una sobrevaloración. En primer momento es porque cuando se hace el avalúo del bien inmueble, se establece que el mismo está en construcción, no tenía acabados, era una obra gris. Sobre ese edificio se realiza el avalúo y se establece un monto de 35.100.029 quetzales con 23 centavos. Y es de resaltar que era una obra gris. A través de la investigación, la Contraloría General de Cuentas, a través de la empresa Certo, se hace un nuevo avalúo, pero ya cuando el edificio ya tiene los acabados. Y se establece que el valor que tiene el edificio es de 31.500.076.97.
Son 3.5 millones de diferencia, pero también hay que tomar en cuenta el tiempo. Cuando se hace el primer avalúo era una obra gris, cuando se hace el segundo avalúo ya tiene los detalles, a pesar de que ya tenía el bien inmueble terminado, los detalles en relación a sanitarios, sistemas eléctricos, cielo falso, aún así el avalúo es más bajo. Eso va en detrimento del Estado, de los bienes del Estado de Guatemala, específicamente los que administraba el Ministerio Público. Es por eso que no se verifica entonces que se haya cumplido con todo el procedimiento y que cuando se realiza la negociación y se realiza la escritura pública no se verifica que el edificio contara con agua propia, sino que lo que se pretendía es que existiera un contrato con la empresa Distrito Asunción, que es del condominio que colinda con el edificio gerencial Zona 5 y que era la encargada de vender el agua al Ministerio Público. Y querían hacer un contrato a efecto de que se le pagara a esa empresa para poder suministrar de agua al edificio. Por esas circunstancias hace que el edificio sea inhabitable porque el agua es un vital líquido para poder albergar alrededor de 200 personas, que era lo que se pretendía verificar. Esta serie de anomalías hace que se violentara la ley de contrataciones del Estado y dentro de las personas que se verifican la participación directa, dentro de los mismos se establece asimismo que cuando se realiza la visita para hacer el avalúo, según la investigación se establece que está sobrevalorado el bien inmueble, a través de la directora administrativa del Ministerio Público de ese tiempo, menciona que quien iba a guiar la visita era una señora que representaba una fundación y que así se identificó en todo el proceso, pero que tenía un contrato de corretaje inmobiliario y que sobre el bien al que se iba a evaluar, porque era la corredora inmobiliaria, iba a tener una comisión del 4%. No comparece el Ministerio Público a esa visita, a ese avalúo, sino que comparece únicamente la persona que estaba interesada en ganar una comisión del 4% y que representa una fundación que está exenta de pagar impuestos, pero existía en este caso un contrato de corretaje que obliga a que tendría que pagar tributos. Esas son circunstancias anómalas y que dentro del proceso de la compraventa del edificio de la Zona 5 se verifica que comparece el representante legal que en la fecha en que se suscribe la sociedad tenía 23 años de edad y que representaba a 43 empresas, que fue contratado por la empresa Tax Central, que también está siendo sujeto de investigación por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Posteriormente se verifican quiénes son las personas que aparecen en la negociación. Especialmente en virtud de ser la autoridad máxima administrativa, la exfiscal general Telma Esperanza Aldana Hernández, la exjefe administrativo del Ministerio Público, Miriam Salazar Duarte del OSI, la exdirectora administrativa Patricia Beatriz Guzmán Rivera y la exjefe del Departamento Jurídico, Diana Odez Benavides, hablando de las personas que intervinieron directamente para poder, en este caso, realizar la compra correspondiente. En relación a las personas que fueron los negociadores, se establece a la señora Lourdes Leitón, que fue la intermediaria en realizar esa compra, pero que en todo momento se presentó como vicepresidenta de la Fundación Gradiosa, que es una institución no lucrativa. Y en relación a Bertram y el señor William Valls, que es la persona que pone el precio y que deposita el cheque por la comisión a la señora Lourdes Leighton por la cantidad de 987,000 quetzales, pero no se los deposita a ella. El depósito de la comisión venía de un contrato de corretaje. Y por ser un agente de percepción, que significa que cuando una persona tiene un negocio jurídico o realiza un negocio jurídico debe de facturar y pagarle a la SAT los tributos correspondientes del contrato realizado. En este aspecto se verifica que el depósito de la comisión se lo depositan a la fundación. Y la fundación, como mencioné, no es agente, en este caso, o sujeto obligado
en el orden tributario para poder pagar tributos. Específicamente está exento del impuesto al valor agregado y el del ISR. El día de hoy están todavía realizándose operativos, 7 allanamientos para continuar con la investigación y se han girado 7 órdenes de captura por las personas que se presentan en la pantalla. Se devela este caso en virtud en este momento de que se considera que existen elementos de investigación que sustentan la misma, la cual fue sujeta ya a un juez competente. Muchas gracias por su atención. Agradezco al fiscal Marlon Pacheco por la información. Vamos a dar un momento para preguntas que tengan los medios de comunicación que nos acompañan. Y de este lado tenemos el micrófono y vamos a iniciar con el periodista Juan Diego Cebadúa de Canal Antigua. Muy buenas noches, fiscal, un gusto saludarlo. Mi pregunta, bueno, son varias las preguntas. Tengo la primera que cuestionarle sobre, entonces, se vuelve a solicitar una orden de captura contra la exfiscal Telma Aldana. ¿Cómo avanzan las investigaciones en torno a este caso? Y si actualmente de las autoridades que aún fungen dentro de la entidad, ¿hay alguno que también se pudiera haber involucrado? También, según lo establecido por la ley, los precios los fija la DICABI. Si el precio por el que se compró este edificio está fijado dentro de los rubros permitidos, por nombrarlo así, ¿cuál sería la responsabilidad específica que tienen estos extrabajadores del MP? Específicamente en relación a la orden de captura que se menciona, se establece a través de la investigación que efectivamente existen fundamentos serios que pueden establecer la responsabilidad por la etapa procesal que nos encontramos, que existen indicios racionales para verificar la participación o posible participación de las personas dentro del proceso. Eso a través de lo que establece la Constitución Política de la República. Lo que sustenta inicialmente en relación a su pregunta, la primera pregunta, que como mencionó fueron varias, en relación a la exfiscal Telma Esperanza Aldana Hernández, en virtud de que es la autoridad máxima y según la Constitución Política de la República debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En la investigación se determina que no se veló por el estricto cumplimiento de la ley y que no se verifica que se haya cumplido con los aspectos de la Ley de Contrataciones del Estado. En relación a que el inmueble o de la sobrevaloración que establece el DICABI, eso se da discrecionalidad del Ministerio Público. Toda vez que se debía haber remitido una comisión, todo este Ministerio Público cuenta con el Departamento de Infraestructura y tiene técnicos específicos en áreas de ingeniería, de construcción, electricistas, y se hace un avalúo sobre un bien que estaba en obra gris que no estaba terminado. En relación si hay personal actual, si no estoy mal de sus varias preguntas, es que la negociación, como se puede verificar, tiene un tiempo. La negociación inicia en el mes de noviembre del año 2016 y la última verificación de los documentos que pudimos establecer se dan específicamente en el mes de mayo del 2018. No abarca la totalidad de esta... Tratan de dejar finiquitado ese asunto antes de entregar el cargo que estaban desempeñando. Continuamos con Verónica Orantes de Noticiero Guatevisión. Gracias, buenas noches. En este caso también tengo diferentes preguntas y la primera también es una solicitud también. Usted mencionaba que la primera jefa del área jurídico había realizado una hoja donde marcaba ya la inconsistencia. Tal vez poder tener acceso a ella para ver qué tipo de inconsistencias ella marcaba en esa acta. La otra es teniendo en cuenta lo del manual, en este caso existiendo la ley de contrataciones y compras del Estado, si este no es válido para realizar esta compra. El otro es qué medios de investigación y de convicción existen contra la persona que hizo el avalúo de DICABI, como para relacionar que efectivamente hubo una mala fe, digamos, en la sobrevaloración, porque usted marcaba una sobrevaloración. Y la otra, en el caso de Telma Aldana, si existe la firma de ella en este contrato de compra y venta, o qué medios son con los que se cuenta para determinar que efectivamente ella tenía el conocimiento y avaló esta compra. Gracias.
Buenas noches. Vamos a tratar de contestar. Yo documenté 4 preguntas. Inicialmente, las inconsistencias del dictamen, de ponerlo a la vista. Por supuesto, eso se va a dar a ver en la primera declaración, pero se mencionó cuando se desarrolló el caso que son 9 inconsistencias que se mencionan y que se van a detallar en su momento oportuno. El principal es que no se cumplía con el artículo 14 de la Ley de Contrataciones del Estado en relación que previo, y eso lo pueden verificar en la norma, previo a iniciar una contratación debe de existir la requisición y la justificación de necesidad, y regula ese artículo 14 que debe de existir esa proyección de la compra-venta de un inmueble, en este caso, ¿verdad?, que puede ser otras cosas, dentro del POA o PAC. Esa circunstancia a través de la investigación se determina que no existía. Esa sería en relación a las inconsistencias, y que existe un cambio del departamento jurídico posterior a que la primera jefa del departamento jurídico hace ver 9 inconsistencias. La nueva jefa del departamento jurídico obvia esas 9 inconsistencias y en un oficio, en una hoja, hace ver de que la negociación se ajusta a la ley y no hace ver todos los aspectos, si se cumplía o no con la negociación, haciendo ver que lo que se estaba verificando ahí es dinero que estaba, o bien en este caso dineros que estaban administrados por el Ministerio Público, pero que devienen de impuestos del pueblo de Guatemala. En el segundo antecedente, en relación al manual de contrataciones del Estado, usted mencionaba que si existía la ley, que no era necesario el manual. En ese sentido, en ese sentido específicamente, exacto, se hizo directamente con la norma, se hizo a través de la modalidad del artículo 43 literal E, pero a través de la investigación se establece que no se cumplió con los 3 aspectos de la literal E. Asimismo, se puede verificar el artículo 80 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual se establece que hasta el 16 de septiembre del 2016, las autoridades obligadas, dentro de eso está el Ministerio Público, deben, y eso es imperativo legal, tener un manual que desarrollara la reforma. La norma que se aplica en la compra del edificio de la zona 5 es una reforma. Entonces, previo a iniciar yo, entonces, la aplicabilidad del artículo 43 literal E, tenía que tener, en este caso, un manual para desarrollar ese procedimiento. En relación a la investigación del DICABI, se encuentra investigación en relación a ese asunto y no le puedo dar más aspectos porque son aspectos del proceso propiamente. Específicamente, después en relación a si la fiscal general, le entiendo la última pregunta, si ella firmó la compraventa y se aparecen firmas de ella como autoridad máxima, es la responsable de toda la administración del Ministerio Público. En este caso sí existe una firma donde ella aprueba a través del acuerdo de una resolución de fecha 27 de septiembre de 2017, donde aprueba la venta. La anomalía específica es que delega a la jefa administrativa para suscribir un contrato de compraventa por 35 millones de quetzales. Y esa acción realizada por la jefa administrativa es indelegable de conformidad con la ley. Continuamos con el periodista José Martínez de Noticiete. Buenas tardes, fiscal. En relación a cuando el evento se sube a Guatecompras, el hecho de que se adjudiquen 20 millones para ustedes es una simulación, puede ser una simulación para poder haber hecho esta compra. Segundo, también la relación entre Billy Batts, si se tiene establecido de dónde surgió la relación para poder acercarse al Ministerio Público. Tercero, si hay personas ya detenidas, en este caso, ¿cuántas hacen falta capturar y qué juzgado lleva el caso? Gracias. Muy bien. En relación a lo que menciona de la simulación, en relación a la compañera anterior que mencionaba que se cumplió con el artículo 43 literal E, entonces se podía hacer una compra directa, pero que cumpliera con esos 3 aspectos. O sea, si se verificaba que si cumplía con esos 3 aspectos, concatenado el artículo del 80 del reglamento de la Ley de Contrataciones, al 14 de la ley del reglamento también de la Ley de Contrataciones y el artículo 15, era viable, pero no se cumplieron con aspectos que eran las bases para poder iniciar este tipo de negociación. En relación a lo del número de operación Guatecompras, que es el NOC, que usted menciona que se sube en 20 minutos, aún así, según la nueva modalidad es permitido, por eso es necesario el manual, para que no se dé a discrecionalidad. El que se haya hecho de esa forma, bajo esos 3 aspectos, da discrecionalidad legal, la cual no es aconsejable. En relación a cómo surge la relación del señor William Batts, pues dentro de la investigación lo que le puedo decir, porque que se determina es que el señor William Batts
a través de la señora Leighton, Lourdes Leighton, es la que tiene un contrato de corretaje con Bertram, que era quien le vendió el inmueble al Ministerio Público. Ella es la intermediaria. Se verifica que a través de ella es la persona que llega ahí, pero él no tiene ningún tipo de... Por eso es los hechos que se les indican, porque no tiene representación legal y se representa como una empresa que no es Bertram, sino es una sociedad no registrada. Hasta el momento es la información que se verifica y que es la persona que deposita la comisión, pero no lo deposita directamente a la persona, sino a una fundación que está exenta de pagar tributos, pero existía un contrato mercantil, o sea que existía una obligación de pagar tributos. Eso es lo que se ha determinado y que dentro de la información que se tiene en el presente proceso. ¿El juzgado y cuántas personas faltan de captura? Perdón. En relación al juzgado, es el juzgado 11º de primera instancia penal. Y en relación a personas, todavía se encuentra en diligencias, tenemos información de 2 capturas y que se están verificando todavía. Disculpe. Adrián Soto, de Emisoras Unidas. Gracias, muy buenas noches, fiscal. La primera cuestión que tengo es con respecto a la captura de la exfiscal Telmatana. ¿Se ha considerado de alguna forma solicitar la captura internacional? Sería la primera pregunta. La segunda cuestionante es saber en qué tiempo se hicieron todas estas verificaciones y en qué momento y por qué se decide levantar la reserva del caso para darlo a conocer en este momento, justo cuando hay un momento coyuntural en el país en cuanto a cuestiones políticas. Entonces, para saber cuáles son los inicios y también no estaría de más saber cuáles son los principales elementos que ustedes tienen como fundamentos para hacer esta presentación, para solicitar las órdenes de captura y hacer esta exposición, puesto que encontré en la presentación una distorsión en cuanto a las fechas y quizá pudo deberse a una cuestión apresurada en la que se fabricó la presentación o algo similar. Entonces agradecería a estos cuestionantes. Así, muchas gracias, buenas noches. Específicamente en relación a verlo de la captura internacional, eso se encuentra en proceso, estamos en una fase donde se gira y todavía no se ha señalado la audiencia de primera declaración. Al tener esa audiencia podremos verificar ese aspecto. En relación a los documentos que mencionó que se tienen dentro de la investigación, existe una auditoría especial donde se verificaba todo el proceso, o sea, hay personas que emitieron dictámenes y existen análisis por parte de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, declaraciones testimoniales, verificaciones bancarias que determinan estos aspectos. En relación a los momentos o por qué se saca un momento coyuntural, el Ministerio Público se debe a la Constitución Política de la República de Guatemala y en este caso es a través de cuando se considera por parte del Ministerio Público que existe una investigación que tiene elementos que lo que regula la Constitución Política de la República en el artículo 13, dice, cuando media información de que una persona cometió un ilícito penal y que existe esa posible participación de que haya participado en él, y en este caso estamos hablando que hay dictámenes por parte de la Dirección de Análisis Criminal y hay auditorías y declaraciones en concreto. Entonces, en relación a los tiempos, nosotros no manejamos cuestiones, sino es en base a la investigación que surge en las circunstancias y que por qué se levanta la reserva, porque ya la auditoría ya concluyó, ya tenemos los análisis criminales y para darles a conocer a ustedes la investigación y la transparencia dentro del presente expediente y que es una facultad del Ministerio Público en base al artículo 314 del Código Procesal Penal y que está sujeto a un juez contralor, ¿verdad? Gracias, licenciado Pacheco, y agradecemos también a los medios de comunicación.